buenas a todos y bienvenidos un día más al canal. En el vídeo de hoy vamos a tratar los resultados de Alphabet, Microsoft y Meta Platforms. Alphabet sorprendió al mercado, gustó y subía en el día de ayer miércoles más de un 5%. Microsoft en cambio se quedó corto con las previsiones y caía más de un 3% el miércoles. Y Meta Platforms que presentó resultados el miércoles después del cierre del mercado subía más de un 9% y en estos momentos, jueves por la mañana, está subiendo más de un 7% en el premercado. Así que dicho esto, vamos a ver los datos más relevantes de estas tres compañías y vamos a ver el comportamiento que han tenido el mercado y cómo venían comportándose previo a esto para ver qué puede suceder. Así que dicho esto, vamos con ello. Tenéis en pantalla ya los resultados y los datos más relevantes de Alphabet. Fijaos que los ingresos creció un 7% interanual hasta los 74.600 millones de dólares. Tanto con Alphabet y con Meta Platforms me estoy dando cuenta que el negocio publicitario parece que está volviendo a reactivarse después de unos trimestres bastante débiles. Por ejemplo, Meta Platforms ha sido el primer trimestre de 2021 que crece a doble dígito. Fijaros, más puntos, margen de explotación 29%, más un punto porcentual de forma interanual, BPA 1,44 dólares, 0,10 dólares más de lo esperado. Google Cloud, ingresos que han crecido un 28% interanual hasta los 8.000 millones de dólares. Esperad que amplío esto un poco para que se vea mejor el gráfico. Los anuncios de YouTube han crecido un 4% hasta los 7.700 millones de dólares. Fijaros en este gráfico cómo se ve muy bien de dónde provienen los ingresos, de la parte de Google búsquedas, Google publicidad, la parte de los anuncios de YouTube, que están muy parecidos ahí con Netflix, o Netflix lo hace bastante mal, o YouTube, que es lo que yo pienso, monetiza muy bien. Luego está también otras divisiones de Google, como Google Play, Google Cloud o otras. Fijaros cómo el coste de del revenue, eso es 31.900 millones, de los 42.600 millones que se ingresa por publicidad, prácticamente con la publicidad ya sería un negocio rentable, y todo lo que hay aquí es a mayores. Fijaros también como el margen, el beneficio neto es de 18.400 millones, con un margen del 25%, y esto ha crecido 2 puntos porcentuales respecto al año pasado. Algunos comentarios sobre ello. Por cuarto trimestre consecutivo, la empresa matriz de Google informó de un crecimiento en cifras de un solo dígito debido a la reducción del gasto en publicidad digital, que refleja preocupaciones sobre la economía. Pero como digo, tras ver los resultados de Meta Platforms estoy viendo cómo se está volviendo a reactivar. Recordemos que los últimos resultados de Alphabet no fueron para nada tan buenos como estos, o no sentaron tampoco sentaron también al mercado. Los analistas no esperan que el crecimiento alcance cifras de 2 dígitos nuevamente hasta el cuarto trimestre. O sea que se espera para este año fiscal que haya dígitos que haya doble dígito. Lo que comento, por el momento no se está viendo, pero ya se está viendo, hay perspectivas de que el negocio publicitario puede volver a dar un tirón al alza. Veremos si Google y Meta son capaces de aprovecharlo. Estas fueron las principales citas de la conference call. Fijaros, el impulso de toda la compañía impulsó en nuestros resultados de este trimestre. Tuvimos un desempeño sólido en búsqueda de YouTube, un crecimiento constante en la nube. Lo de YouTube ha sido muy bueno. Sobre Google Cloud, seguimos viendo un crecimiento continuo con ingresos de 8.000 millones en el segundo trimestre, un aumento del 28% y una ganancia operativa de 395 millones. Nuestra infraestructura optimizada para la inteligencia artificial es la principal plataforma para entrenar y utilizar modelos generativos de inteligencia artificial. Sobre YouTube, estoy muy satisfecho con el crecimiento de la audiencia y el aumento del compromiso en YouTube. Los YouTube Short ahora son vistos por más de 2.000 millones de usuarios, con sesión iniciada cada mes frente a 1,5 mil millones hace solo un año. Eso comentaba el CEO. Sobre los ingresos de Google Cloud, estamos particularmente entusiasmados con el interés de los clientes en nuestra infraestructura optimizada para la inteligencia artificial. Al mismo tiempo, seguimos experimentando vientos en contra del segundo trimestre debido a una moderación en el crecimiento del consumo, ya que los clientes optimizan sus gastos. Sobre el gasto de capital, CAPEX, esperamos niveles elevados de inversión en nuestra infraestructura técnica, que aumentará en la segunda mitad de 2023 y continuará creciendo en 2024. El impulso principal es respaldar las oportunidades que vemos en inteligencia artificial, sobre todo con Alphabet.
En todo Alphabet, perdón. Eso comentaba el CFO. Y por supuesto, lo más importante, es curioso ver cómo han aumentado los comentarios de inteligencia artificial de un año a otro. Prácticamente se han multiplicado por 10. Fijaros, este es nuestro séptimo año como una empresa pionera en inteligencia artificial. Lo que pasa es que antes no se llamaba inteligencia artificial. E intuitivamente sabemos cómo incorporar inteligencia artificial en nuestros productos. Los comentarios de los usuarios sobre la última innovación han sido muy positivos hasta ahora. Desde el lanzamiento en mayo hemos aumentado la eficiencia del servicio, reduciendo a la mitad el tiempo que lleva a generar instantáneas de inteligencia artificial. Entregaremos respuestas aún más rápidas en el tiempo. De momento parece que las últimas novedades de inteligencia artificial de Google, al igual que las primeras no estaban gustando, estas sí que lo están haciendo. Si os vamos a ver el gráfico de Alphabet, vemos cómo se encuentra en el día de ayer, subía un 5,59%, ha roto un nivel muy importante como son los 125, parece que rompió una línea de tendencia, de nuevo vino a tocarla y ha sido muy impulsado hasta la zona de resistencia, de nuevo los $130. Veremos a partir de aquí si cierra este gap que ha abierto o si abre hueco al alza. Fijaros que los últimos resultados no se entraron tampoco del todo bien y eso que superaron las estimaciones, pero fueron bastante débiles. Esto sí que ha habido un movimiento al alza del mercado. Dicho esto, vamos con el informe de Microsoft. Las acciones de Microsoft caían en el día de ayer, fijaros, como un 3,76%. Los ingresos crecieron un 8% interanual hasta los 56.200 millones de dólares. El margen bruto fue del 70%, un 2% más interanualmente. El operativo fue del 43%, un 4% más interanualmente. El BPA fue de $2,69, $0,14 más de lo esperado. Azure, que es la plataforma, la base de nube, creció un 26% interanual, un 27% si contamos el tipo de cambio. Aquí vemos cómo entran los ingresos, sobre todo en Microsoft 365, LinkedIn y Azure, que ya es una parte muy importante de Microsoft. Y sin duda es en estos momentos la rama que más premia y que más observa el mercado. Luego vemos como sus gastos, diríamos que incluso son bastante bajos y que le queda un beneficio neto muy interesante. Fijaos que en beneficio neto podríamos decir no, supera a Google teniendo menos ingresos, porque los ingresos de Google son de Google totales son de 74.600 y se va mucho. En cambio Microsoft son de 56.200 y se quedan 20.100 millones. Durante la conferencia telefónica, los analistas pronosticaron ingresos para el primer trimestre fiscal. Ya sabéis que Microsoft, sus trimestres fiscales van distintos y este, que es el segundo trimestre fiscal de 2023 para muchas compañías, es el cuarto de 2023 para Microsoft y el que viene será el primer trimestre fiscal de año 2024. Pronostica 53,8 mil millones a 54,8 mil millones, cuando el punto medio de ese rango, 54,3 mil millones, implica un crecimiento del 8%, pero queda por debajo de lo que esperaba el consenso, que era 54,94 mil millones. Entonces, al quedarse un poco corta de esas estimaciones, no ha gustado del todo al mercado. Más cosas importantes de la conference call. El CEO comentaba que tuvieron un sólido cierre del año fiscal, sobre todo con esos ingresos de Azure que crecieron un 27%. Los resultados son buenos, lo que no ha terminado de gustar es esas previsiones a futuro que, según muchos analistas, han quedado cortas. Sobre LinkedIn, los ingresos de LinkedIn superaron por primera vez los 15.000 millones y el crecimiento de la membresía acelerado durante 8 trimestres consecutivos. Un testimonio de cuán crítica se ha vuelto a la plataforma para ayudar a más de 950 millones de miembros a conectarse, vender y ser contratados. Sobre la nube, comentan que en general vemos nuevos proyectos y comienzan y luego se optimizan y todo se representa en series de tiempo y eso es lo que normalmente observamos. ¿Qué es lo que pienso que ha sucedido con Microsoft? Los resultados han sido buenos. Fijaos que hoy en el pre-market trata de abrir por encima de lo que cerró en el día de ayer, pero es que ya había muchísimo descontado en Microsoft. Daros cuenta del nivel de sobrecompra que tienen y los niveles tan elevados que ha alcanzado Microsoft con todo lo relacionado con la inteligencia artificial. Recordemos que hace nada presentó una nueva actualización de inteligencia artificial que le iba a reportar un aumento de ingresos bastante considerable, y viendo que los gastos no son demasiados, esto es bastante bueno al mercado, que ya lo premió en su día. Fijaros aquí el 18 de julio que tocó nuevos máximos. O sea, una compañía que presenta estos resultados y cae un 3%,
tras unos resultados tan fantásticos como es lo que han sido, es porque ya estaba prácticamente todo descontado y ya todo lo bueno que podía pasar durante el trimestre ya lo sabía el mercado y ya lo había descontado. Por lo tanto, resultados flojillos, la compañía sigue siendo buena, pero desde mi punto de vista pienso que debería de haber una corrección en estos valores si queremos entrar a ellos con mayor seguridad. Dicho esto, vamos con los últimos resultados, que son los de Meta Platforms, que subía un 9% ayer en After Hours y en el día de hoy subía un 7% en premercado. Fijaos los datos más relevantes: las personas activas diarias crecían un 7% interanual hasta los 3,07 mil millones. Los ingresos crecían un 11% interanual hasta los 32.000 millones. El margen operativo fue del 29%, el margen de flujo de caja del 34% y las ganancias por acción de 2,98, que superaron en 0,05 dólares a lo que esperaba el mercado. Aquí vemos cómo entra realmente el dinero, que sobre todo entra por esa sección de Family Apps. La parte de Reality Labs apenas genera ingresos en el día de hoy, pero sí que es cierto que genera buena parte de los gastos, prácticamente la mitad. Entonces, de ahí este beneficio neto de 7,8 mil millones. En el segundo trimestre del año fiscal de 2023, Meta reportó para Facebook, una compañía que desde mi punto de vista ya estaba muerta, pero que ha sorprendido al alza estos resultados y han gustado también mucho a los analistas. Usuarios diarios activos 2,06 mil millones, han crecido un 5% interanual y los ingresos promedio por usuario son de 10,63 dólares, un crecimiento del 8% interanual. La guía para el tercer trimestre del año fiscal es que se esperan 32.000 millones a 34,5 mil millones, superando aproximadamente las expectativas en 2.000 millones. Evidentemente esto gusta mucho al mercado, las expectativas y que estas se superen gustan muchísimo. Un análisis un poco de los resultados es que aumentaron un 11%, como he comentado, y es la primera vez que la empresa reporta un crecimiento de 2 dígitos desde finales de 2021. ¿Por qué ha sucedido aquí? Bueno, pues como he comentado, recuerden que hubo un cambio de privacidad de iOS que afectó mucho a Apple, a Facebook. De hecho, fue esa gran caída que hubo. Y también la economía tambaleante, pero sobre todo también lo que está gustando es que las perspectivas a futuro sobre la publicidad empiezan a ser bastante buenas. Más cosillas, más puntos relevantes sobre Meta. Bueno, si nos vamos a la conference call, sobre la monetización de Reels, las reproducciones de Reels superan los 200.000 millones al día en Facebook e Instagram. La tasa de ingresos anuales en nuestras aplicaciones ahora supera los 10.000 millones frente a los 3.000 millones del otoño pasado. El CEO de Meta reitera el compromiso con el metaverso y la inteligencia artificial. Hemos estado trabajando en estas dos prioridades principales durante muchos años de manera paralela y en muchos sentidos ambas áreas se superponen y son complementarias. O sea que siguen, dale que te pego con el metaverso y en este caso mezclado con la inteligencia artificial. Inteligencia artificial, palabra de moda. Sobre la plantilla, recordemos que este era el año de la eficiencia para Meta Platforms y de momento parece que se está cumpliendo. Sobre los ingresos, publicidad, el sector del comercio en línea fue el principal contribuyente al crecimiento intranual, seguido del entretenimiento, medios y productos de consumo. El comercio en línea se benefició del fuerte gasto de los anunciantes en China, alcanzando a clientes de otros mercados. Sobre Threads, recordemos que es el Twitter killer que se lanzó hace unas semanas, que tuvo un éxito increíble, pero que poco a poco estamos viendo como el tiempo medio por acción está cayendo, y eso lo saben desde la propia compañía y dicen que ahora se enfocarán en la retención y en mejorar lo básico. Ha empezado a colaborar también con Microsoft y desde mi punto de vista parece una asociación bastante inteligente. Fijaos lo que comentan: nos asociamos con Microsoft porque no ofrecemos servicios de nube pública, así que no se trata de que nosotros entremos en esto, en realidad es lo contrario, queríamos trabajar con ellos porque no tenemos planes de expandirnos en este campo. Sobre el metaverso no creo que haya un cambio allí, excepto que diría que las señales que estamos recibiendo del mercado son que no se están adoptando mucho más rápido de lo que esperamos. Es una señal algo desalentadora. Ojito aquí, que quizás esto también haya gustado al mercado, la palabra desalentadora cuando es preguntado o cuando comenta sobre el metaverso. Recordemos que no le gustó mucho al mercado es todo ese cambio que hubo de Meta en dirección al metaverso. Sí que es cierto que también relacionado con la inteligencia artificial y demás. Yo, desde mi punto de vista, del punto de vista de Diego Puertas, pienso que todo va a ir hacia ahí, pero va a ir de una forma paulatina, y tratar de forzar ir hacia ahí puede traer bastantes problemas para el negocio actual. Más cosillas, en general, más cosillas sobre Threads. Estamos teniendo un gran comienzo. No, eso ya
Vale, sí, es prácticamente lo mismo y también se esperan que el tipo de cambio sea favorable en el segundo trimestre de 2020, en el segundo semestre de 2023, que eso evidentemente quizás yo también lo piense. Dicho esto, vamos a ver cómo está Meta Platforms. Fijaros que está subiendo un 7% en pre-market, que se pondría en la zona de los 324, en la zona de resistencia, soporte de los 330 TIE por encima, y vemos un movimiento muy bueno durante todo el año, prácticamente constantemente en sobrecompra. Pienso un poco como con Microsoft, les vendría bien corregir en general las megacaps, por lo que no soy muy de perseguir precios, pero estos resultados han sido muy buenos y en general las megacaps están manteniendo el tipo ante estos problemas económicos que están presentando muchas otras compañías. Recordemos que estas compañías son una excepción y que estas lo estén haciendo bien no significa que todas las compañías lo estén haciendo bien. De hecho, a nivel general en el S&P 500 se espera que en este trimestre haya un descenso interanual de los ingresos, algo que por ejemplo no estamos viendo en estas compañías que vemos como por ejemplo Meta está creciendo a doble dígito, y respecto a las estimaciones muchas se superarán porque están revisadas a la baja. O sea, en general estamos viendo a las megacaps con muy buenos resultados. Veremos Nvidia sobre todo, que es el estandarte un poco de inteligencia artificial, y ver si es capaz de mostrar un poco todo lo que ha representado el mercado. Quizás pase un poco como Microsoft, que presente muy buenos resultados pero aún así el mercado ya haya descontado demasiado. Así que bueno, habrá que verlo, habrá que evolucionar cómo sigue todo, pero estas son los highlights, un poco los datos más importantes y el análisis técnico de Microsoft, Alphabet y Meta Platforms. Nos vemos, chao.